La palabra de Dios nos dice en la carta de Gálatas, capítulo 6 y su versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para su espíritu, del espíritu segará vida eterna. Cuando nosotros vemos en este pasaje de que hay una proyección por medio de la palabra de Dios, para que nosotros nos acerquemos y para que esto que vemos en las Sagradas Escrituras nos iluminen. No play to God, no juegues con Dios. Leía yo en un tratado, aparece un tratado donde dice no juegues con Dios, no play to God. Jugar con Dios a veces es lo más lamentable, porque cuando nosotros jugamos con Dios, no le estamos dando la importancia a Él. Y cuando vemos aquí en su palabra, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Cómo es sembrar en la carne? Si nosotros nos ponemos a pensar como cristianos, somos cristianos que hemos vivido un determinado tiempo. Quizás algunos ya tienen 50 años, otros apenas tienen 25, mientras que otros quizás tienen 75 años. Quizás las edades son variadas, pero lo que sí tenemos que ver es qué es lo que estamos haciendo delante de Dios. Porque nosotros le damos a veces importancia a la carne y descuidamos lo que dice el Espíritu. Porque el Espíritu está luchando contra la carne. Está luchando de tal manera para que se hagan las cosas de la carne o del espíritu. El problema está en que pareciera que cuando nosotros estamos sembrando para la carne, Dios no se da cuenta. Y si retrocedemos al versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, Dios no puede ser burlado. Nosotros mismos nos estamos haciendo el mal, porque pensamos que lo que nosotros estamos haciendo no tiene ninguna consecuencia. Pero Dios está tomando en consideración lo que nosotros estamos haciendo en vida. Y por eso el Señor nos llama para que nosotros entendamos verdaderamente cuáles son las condiciones de lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Entonces, de esta manera nosotros digo que tenemos que tratar de no jugar con Dios dándole importancia a nuestra carne pensando que Dios no se va a dar cuenta. El último que se va a enterar de todo va a ser uno mismo. El último engañado va a ser uno mismo, porque uno cree que está engañando y se está engañando a sí mismo. Cuando dice no play to God, en inglés, no juegues con Dios, es una advertencia que no la dijo un hombre, sino que la dice Dios, y que cuando nosotros vemos en el versículo 17 de esta misma carta, pero en el capítulo 5, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que vosotros debéis hacer. Entonces, nosotros estamos en una lucha espiritual y en donde nosotros estamos jugando con nuestra alma, jugando con nuestra vida, jugando con nuestro destino. Y a veces nosotros pensamos que tenemos toda la libertad para poder actuar de la forma que nosotros queremos. Pero nosotros nos equivocamos porque realmente la palabra de Dios es muy específica en lo que dice. Cuando dice que Dios no puede ser burlado, ¿a qué se refiere? Tratemos de entrar en el contexto del engaño. Cuando aparece el primer hombre y la primera mujer en una dispensación de la inocencia, ellos habían sido advertidos, en especial el hombre, había sido advertido que no tocara de la fruta prohibida.
porque en el momento que ellos extendieran sus manos para tocar de ese fruto prohibido, ellos iban a morir. Pero cuando ellos cayeron en transgresión, ellos se alejaron del árbol y se fueron a esconder y comenzaron a tratar de cubrirse con hojas de higo. Y Dios comienza a seguirlos y les comienza a decir: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y comienza a esconderse: Señor, tuve miedo porque estoy desnudo. Y como dice el dicho popular, el pez por la boca muere, porque cuando él dice es que me dio vergüenza porque estaba desnudo, comenzó a descubrir el efecto que produce la desobediencia. Porque él se dio cuenta que estaba desnudo por una revelación, pero ya no una revelación divina, sino una revelación satánica. Viene el enemigo, nuestro peor enemigo, y viene a confrontar a la mujer y al hombre, y los logra seducir y los logra engañar, y ellos posteriormente quieren engañar a Dios. Después de que ellos fueron engañados por la serpiente, ahora quieren engañar a Dios. Y como el Señor dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. No os engañéis, los que se engañaron fueron ellos. Y entonces comienzan a echarse la culpa al uno al otro. No, Señor, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo. No, la mujer dice, la serpiente me dio y yo comí. El hecho estaba dado, ya se había incurrido en transgresión. Y ahora entonces, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, muerte. Ahí estaban ellos cosechando la desobediencia. El engaño es una forma tan tergiversada de tratar de componer las cosas cuando realmente no están así. Y la palabra entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Cómo podemos luchar nosotros contra esa fuerza de la carne que nos está llevando a caer en un engaño donde nosotros vamos a ser los engañados? Valga la redundancia. ¿A quién pretendemos engañar nosotros? Y entonces, como le decía, el tema se vuelve un poco fuerte porque a veces llegamos a la iglesia, pero no vamos de corazón. Entramos a la iglesia, pero quizás vamos hasta de mala gana. No sentimos el deseo de estar ahí porque no nos hemos preparado. Y la preparación no viene porque se arregló bien, porque se bañó bien, no viene por eso la preparación. El estar dispuesto es encaminar los días para llegar al primer día de la semana para ir a la iglesia, para ir al culto de enseñanza, para ir al culto de oración como cristianos. Los evangélicos tenemos en el concepto de nuestra rutina es ir a la iglesia. Pero ir a la iglesia va a representar en que salgo al mundo, pero con la iglesia, para poder darle al mundo el aspecto de lo que Dios quiere que el mundo vea. Pero si yo voy de mala gana, si no voy preparado para escuchar la palabra de Dios, ¿cómo voy a transmitirle al mundo algo que yo realmente no estoy viviendo? Perdón, porque quizás haya alguna persona que va y se siente porque llegó temprano, porque llegó arreglado, porque leyó su Biblia, porque hizo su oración, pero no va preparado. Porque en él hay un antagonismo, en él hay una lucha, en él hay una lucha espiritual que no le permite tener esa tranquilidad de estar en la voluntad de Dios. Y entonces cuando nosotros no tenemos ese cuidado, lo que vamos a hacer es que vamos a quedar en un desorden nosotros mismos. Nuestra vida no se va a sintonizar con la iglesia. Porque la iglesia tiene verdaderamente su finalidad, su objetividad. Y entonces aquí aparece uno, aparece otro y aparece aquí otro y otro por allá.
y comienza a haber una crítica y uno se siente como que dicen todos me están criticando. No es eso. Nosotros estamos siendo engañados porque nosotros estamos en un lugar que no podemos estar así. Nosotros, para integrarnos a la iglesia, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y la palabra de Dios sigue diciendo: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es con la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora, en esta segunda parte donde dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, es el espíritu y es el cuerpo. ¿Cómo me puedo explicar en esto? Resulta que había un hombre que era tan desdichado como su servidor, un hombre que estaba quizás padeciendo de problemas de enfermedad, o quizás estaba sufriendo problemas financieros. Pero ¿qué hizo? Ir al templo y comenzó a rogarle a Dios. Y se comenzó a golpear el pecho y le decía al Señor: Señor, sé propicio a mi pecador. En otras palabras le dijo: Señor, por favor, perdóname, porque me siento verdaderamente una basura. En cambio, llega el otro hombre que se pone cerca de él y también llega al altar. Pero cuando llega ahí, en su corazón, sin pronunciar palabras, el Señor dice que oraba consigo mismo. Él hablaba con su propio espíritu y su alma. Y él decía internamente: Señor, te agradezco que no soy como este. Doy diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno. Esa era la jactancia de él. Pero él estaba engañado, porque realmente, ¿qué es lo que ve Dios? Al espíritu contrito, al espíritu humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando Dios mira a este hombre que se humilla y que quizás comienza a llorar en la presencia del Señor, porque para muchos llorar es de mujeres, para muchos llorar es de cobardes, pero si nosotros pensamos en la humanidad, nos vamos a dar cuenta de que los hombres más valientes llegan a llorar en un determinado momento. Yo oía el testimonio de 3 hombres que salieron de la cárcel y estaban bien vestidos, estaban haciendo adornos para vender. Pero cuando ellos comenzaron a dar su testimonio y comenzaron a sentir la paz, la tranquilidad, la prosperidad y la bondad de Dios, ellos comenzaron a llorar y se les reflejaba en el rostro, por los tatuajes, por el corte de pelo, por los rasgos que habían sido muy criminales. Pero cuando el hombre verdaderamente es sincero consigo mismo, comienza a entrar en una fase de descarga. Ya el hombre comienza realmente a sentir que necesita de Dios. Y entonces aquí es donde vemos, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Quién va a ganar? ¿La carne o el espíritu?